Con la primavera terminando, llega una nueva temporada de anime para entretenernos, pero no cuenta con títulos que se ven muy prometedores, pero siempre estarán los que se esperan con más anticipación. Soy Brando Martínez de Unichannel y hoy hablaremos de los animes que están más anticipados o los más esperados de la temporada de verano 2024. No perdamos más tiempo y vamos al video. Oshinoko segunda temporada. Tras el éxito de la primera temporada, Oshinoko regresa. El último episodio dejó a los fanáticos emocionados por la relación entre Kana y Aqua. En la segunda temporada, Aqua, Kana y Akane actuarán en la adaptación teatral de Tokyo Blade, explorando el triángulo amoroso y la rivalidad entre Kana y Akane. El tráiler de la segunda temporada ha alcanzado casi 3 millones de visitas y más de 2.500 comentarios en 2 semanas. Los fanáticos están emocionados por la música, pero preocupados por los retrasos en la producción, ya que el estudio Doga Kobo también trabaja en otra serie, que estaremos hablando más al rato. Sin embargo, se espera que Oshinoko reciba más atención debido al éxito de la primera temporada, a pesar del atraso que sufrió el otro anime. Si viste la primera temporada, seguro te emociona la segunda. Esta vez, la historia se centrará en la obra de teatro en 3D, prometiendo mucho drama en el mundo del espectáculo adolescente. Isekai Suicide Squad. Parece que Marvel y DC están en todas partes, incluso en el anime. Suicide Squad Isekai no es la primera incursión de DC en el anime. Se pueden poner a ver Batman Ninja, que es una película que legítimamente existe. Pero el hecho de que sea una colaboración con Wit Studio, que es un estudio que me gusta mucho y que es conocido por su buena calidad, es intrigante. Y hay algo en una Harley Quinn versión waifu que se siente bien. Wit también estará detrás de la serie desenfrenada de Shiko no Konoko Tokoko Shita-tan, que lo mencionaremos más a continuación. Así que oye, Wit viene con variedad. El anime tiene lugar en Gotham City, que está en peligro por la aparición de una puerta. Amanda Waller reúne a un equipo de supervillanos y los envía a través de la puerta. Sin embargo, descubren que el mundo allí es muy diferente del suyo. Harley y su equipo ahora deben encontrar una manera de conquistar este nuevo mundo de fantasía. Suicide Squad es conocido por tener un elenco variado que es divertido de ver sin importar lo que esté pasando. Ver las diferentes personalidades chocar entre sí de las formas más caóticas es la mejor parte de esta franquicia. Suicide Squad Isekai será uno para recordar si se enfoca en lo que realmente importa: peleas entretenidas y desarrollo de personajes y claro, es animación de Wit Studio. My Dear Friend Noko-tan o Shika no Konoko Tokoko Shita-tan. Hace un par de semanas, mucha gente no sabía sobre la existencia de este anime, mejor conocido por ese loop que han estado haciendo. Mi vida era objetivamente mejor antes de conocer ese loop del opening. Si estás buscando la fuente del caos absoluto de la temporada de verano, aquí está. El trailer comienza con la antigua pregunta: ¿por qué la gente no es venado? Y eventualmente continúa incluyendo un cuerno de venado creando una explosión masiva y una chica de anime de secundaria dándoselo a un venado live action desde atrás. Además, la canción del tema ya se nos pegó a todos en la cabeza. Y chicos, eso se ve que será un desmadre. Tercera temporada de Kimi ni Todoke. La tan esperada tercera temporada de Kimi ni Todoke se estrena en agosto en Netflix, un poco más tarde que la mayoría de los otros. Sin embargo, vale la pena la espera. A pesar de ser ampliamente aclamado como uno de los mejores animes de romance jamás hechos, o al menos es lo que muchos dicen, hay una enorme brecha de 13 años entre la segunda temporada de Kimi ni Todoke y esta próxima tercera. Madre mía, háganme sentir más viejo. Y tener más de un clásico moderno se siente como un sueño hecho realidad. Aprovechamos para mandar saludos a los 3 miembros que tenemos en el canal: Alezeta, Acosta Ulises David, nivel Senpai, y Rain5, nivel Kohai. Muchas gracias por su apoyo. Unichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Segunda temporada de Tower of God.
La primera temporada de Tower of God tuvo un gran impacto en 2020, y los fanáticos han estado esperando ansiosamente la continuación. El anime sigue a Bam, un joven que persigue a Rachel mientras ella escala la Torre de Dios. La segunda temporada promete mayores apuestas y más acción mientras Bam y Rachel enfrentan nuevos desafíos y enemigos. La segunda temporada comienza donde terminó la primera, con Bam y Rachel creyendo que sus peores desafíos han pasado, pero su aventura apenas comienza. Esta temporada podría mantener a Bam y Rachel separados, si es que sobreviven. Se insinúa que antiguos enemigos trabajarán juntos para escalar la torre de una vez por todas. Esta temporada de Tower of God promete drama y acción intensos, con un arte y animación increíbles, considerando que es bien sabido que el estudio encargado será The Answer Studio. Dijeron que van a enfocar un poco más al arte y animación, que lo intentarán hacer más fiel a la obra original. Desde su debut, los fanáticos del manga y manhwa han mostrado su apoyo, destacando la representación del arte y narrativa coreana. El tráiler oficial de la segunda temporada tiene casi 3 millones de visitas y más de 7,000 comentarios, mostrando la gran anticipación por el regreso de este programa. Milashka. Y uno que espero, gente. Aliyah sometimes hide her feelings in Russian, o mejor conocido como Roshidere. Roshidere es un anime de comedia romántica que mezcla los tropos de la chica perfecta de secundaria y tsundere, añadiendo un giro lingüístico a la trama. Los dos personajes principales del anime son mi vieja, Alisa Mikhailovna Kujo, y Masachika Kuze. Alisa, mitad japonesa y mitad rusa, es básicamente la ídolo de la escuela. Tiene calificaciones perfectas, modales impecables y una apariencia a juego, pero es difícil de acercar. La única persona que parece estar cerca de ella es el chico que se sienta junto a ella en clase, Masachika, un otaku promedio de secundaria que no destaca mucho. Alisa critica mucho a Masachika y solo le dice cosas amables en ruso, pensando que él no entenderá. Lo que ella no sabe es que Masachika habla ruso y conoce los sentimientos de Alisa hacia él. Dado que Roshidere está basado en una novela ligera con una base de fanáticos considerable, la adaptación al anime tiene buen apoyo al debutar. Según el tráiler, el estilo artístico parece bastante prometedor, con colores suaves y brillantes. La animación muestra una impresionante fluidez, aunque eso rara vez determina el estatus de un anime como romántico. Aliyah Sometimes Had Her Feelings in Russian es producido por Douga Kobo, el mismo estudio que trae Oshinoko en esta misma temporada. Honestamente, es uno de los romances que más espero de esta temporada de verano 2024, y creo que las razones son bastante obvias. Fairy Tail 100 Years Quest. Los fanáticos tuvieron que esperar 6 largos años para el regreso de una de sus series de aventuras más queridas, y ahora la espera ha terminado. La serie tiene lugar un año después de la derrota de Zeref y se centra en el equipo de Natsu mientras emprenden la imbatible misión de los 100 años. Se embarcan en una misión para sellar a los 5 dioses dragón, un grupo de dragones con poder para rivalizar con Acnología. Dado lo popular que ha sido la franquicia Fairy Tail, no sorprende que 100 Years Quest esté generando tanta expectativa. El anime original de Fairy Tail tiene millones de seguidores, y debido a que esta nueva aventura no necesita mucha exposición, tanto nuevos espectadores como los espectadores habituales pueden disfrutar saltando directamente a la acción de la nueva serie. Con su profundo lore y elementos de fantasía, los fanáticos pueden esperar las habituales batallas de alto riesgo con secuencias de lucha únicas. Además, la ventaja de no tener que preocuparse por episodios de relleno también es un gran punto a favor. Y para finalizar, Nier Automata versión 1.1a parte 2. Bueno, gente, Nier Automata fue un anime que disfruté bastante el pasado 2023, adaptando el exitoso juego de rol y acción de 2017 de Platinum Games y Square Enix, con la ayuda del creador de la serie, Yoko Taro, quien ayudó a integrar la existencia del anime en la densa y extremadamente meta continuidad de la franquicia. También fue, pues lamentablemente, una de las experiencias más frustrantes del año pasado, con varios retrasos en la producción debido a la pandemia de COVID-19, o al menos esa fue la razón que dieron. Muchos le tiran esto más a Aniplex, pero lamentablemente debido a estos atrasos, el hype que tenía Nier Automata en ese momento bajó bastante. Pero la verdad es que yo disfruté muchísimo la primera temporada. Esperemos que la segunda temporada, que se estrena este verano, no sufra los mismos problemas que la primera. Hay que tener fe, gente.
イソスタに写真あげるからかも。ほら。おー、さすが SNS 担当大臣。Bueno chicos, hasta aquí el final del video, espero que les haya gustado y dejen abajo en los comentarios cuáles son los animes de verano 2024 que más tienen anticipación, los que más esperan. Yo con mucho gusto los estaré leyendo. Y si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Uni-Channel para más contenido top de anime y cultura otaku, para que vayamos creciendo esta hermosa familia. Soy Brandon Martínez de Uni-Channel y nos vemos en la próxima.